ilustre hijo de la Universidad del Atlántico, el compañero John Jaraba, a la cual nuestro coordinador le irá a hacer su gran presentación, ¿no? Como se lo merece. Bueno, en este momento yo quiero invitarlos primero al Foro Nacional de Filosofía que estaremos llevando el 22, 23 y 24 de octubre. Asimismo, invitarlos al conversatorio de teoría crítica con el tema de la colonialidad, la decolonialidad, para el próximo miércoles a las 6:30, en la cual está también como presentador el compañero Jairo García y el ponente es el compañero Javier Tarazona, el cual nos va a hablar de Frantz Fanon, un filósofo decolonial que nos hará precisamente el comentario sobre la posición en Argelia. Y nada más y nada menos que invitarlos para el próximo 29 de septiembre con ontología regional. El próximo conversatorio del día lunes es la ontología regional con el ponente Jean-Paul Vázquez. Con ustedes, el profesor Numas Armando Gil. Bueno, muchas gracias, Lucho, compañeros, compañeras. Buenas tardes. Te cuento que hoy tenemos la visita de un egresado nuestro de Ciencias Sociales. Él lo veía yo en el Amira de la Rosa hace como 15 años, por ahí, más, como 20 años hace ya, que él siempre llegaba a los conversatorios allá en el Amira de la Rosa. Y yo siempre lo veía, es casi primo mío. Y él venía de la tierra de mi padre, que es Betulia Sucre, viene. Entonces, yo le dije, le he venido siguiendo su trayectoria desde que salió en la universidad, y esa trayectoria la he visorado a través de su itinerario de la conciencia, como dice Hegel, a medida que va superándose, se va agrandando, pero a la vez va dejando lo antiguo para reemplazarlo por lo moderno, que entre otras cosas es también lo viejo. Entonces, John es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico, magíster en Geografía de la Universidad de Córdoba, docente del Magisterio adscrito al municipio de Corozal, docente invitado al Diplomado de Herramientas para el Ordenamiento Territorial, Departamento de Geografía, Medio Ambiente de la Universidad de Córdoba, asesor de trabajos de grado en el área de Geografía Histórica, Geografía Rural y Economía. Tiene sus publicaciones como por ejemplo algunas, Poblamiento y Distribución Espacial de los Asentamientos en el Departamento de Sucre, 1775-2017. Libro producto de la tesis de grado de maestría 2019, Universidad de Córdoba. También tenemos Configuración Territorial del Sistema Urbano del Gran Bolívar, capítulo del libro Sistemas Urbanos de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, artículos para ponencia. La ganadería de transhumancia como configuración del paisaje de sabana, presentado en el Encuentro de Geografía de América Latina, EGAL. Cambio climático y conflicto en la Mojana, realidades de una región marginada. Semana del Geógrafo, Universidad Nacional de Colombia.
Pola Berté, mito y encanto de la música popular del Caribe sabanero. Festival Enerino de las Artes, miembro de la Corporación Colectiva de Comunicadores Monte de María, Línea 21, miembro del Círculo de Escritores de Corozal. Mejor dicho, si yo me pongo a estar leyéndole a John todos los escritos, él no va a ir a la conferencia. Entonces, John, bienvenido aquí, esta es tu casa, tú pasaste por aquí como estudiante y ahora en una forma superior te traemos para que converses acá con nuestros contemporáneos, profesores y estudiantes. Muchas gracias, Tomás. Hay una anécdota de García Márquez, de un cuadro de su gran amigo español, bastante bohemio, ya ustedes saben de quién les hablo, que se convirtió en un problema con sus noviecitas y que terminó siendo entuertado por un tiro de Obregón, pero Gabo se lo llevó y el día que ganó el Nobel, el cuadro, después de haber sido restaurado, colgaba en las paredes de la casa de Gabo y fueron 2 regalos que él recibió, el cuadro de Obregón y el Nobel. Hoy me siento en la misma situación porque hoy se está publicando un libro en el IGAP, en el Instituto Geográfico de Colombia, Agustín Codazzi, en una colaboración con la Universidad Nacional, y pues ese texto de la configuración territorial del sistema urbano del Gran Bolívar, que hemos trabajado desde lo que hoy es el Departamento del Atlántico hasta allá la zona cordobesa, nuestras sabanas de Córdoba y Sucre. Es un ejercicio que venimos haciendo durante 5 años para darle como que ese matiz de lo que la Universidad del Atlántico nos dejó impregnado como estudiantes, con toda esta pléyade de investigadores que han permitido que nos formemos con una conceptualización sobre la realidad histórica y geográfica, no solamente del mundo y de la región, sino también con Numas aprendí que era importante hablar de lo local, de la importancia de los mochuelos cantores, de esa posibilidad que también demuestra que en la ruralidad existen grandes personajes y que hay que evidenciarlos a través de la memoria y de la identidad. Bueno, hoy les traigo una presentación que se llama Tierra y Filosofía. Más allá de los 2 conceptos, yo quisiera transitar en la posibilidad de encontrar esos nexos que tienen 2 disciplinas que desde hace mucho tiempo se separaron, pero que en sus inicios fueron muy cercanas. Hablo de la geografía y de la filosofía. En ese sentido, entonces, girará el temario de hoy de este conversatorio y sería inicialmente plantear que no hablo de periodos como tal, sino de momentos en los que la filosofía, en momentos en que la geografía han tomado ciertas corrientes y ciertas contextualizaciones que han conllevado al desarrollo de nuestra humanidad al momento en que estamos viviendo, pero que el precio de ello ha sido la degradación ambiental. Entonces, en torno a eso, he considerado pues hablar un poco de esa visión que tuvieron las antiguas civilizaciones con respecto a cómo reflejan ellos la imagen del mundo que viven, ese mundo conocido, la conceptualización grecolatina, que es la que más se enfoca dentro de nuestro sistema educativo, que fue como que llevado a configurarse como un canon, ¿verdad? Y que lo que hizo fue también bloquear otras identidades, otras formas de ver el mundo, otras posibilidades. Entonces lo miramos así como unos momentos. Tendríamos uno con la visión del legado sociocultural y humanista de los árabes, que poco se trabaja, que ha sido vetado por Europa. El enciclopedismo normal y corriente del mundo medieval, que pues fundamenta mucho
la ciencia durante más de 1000 años, y el eurocentrismo que conllevó a la invención de América y a toda esa contextualización que sin lugar a dudas conlleva a pensar en dos grandes tradiciones para poder entender este contexto. La tradición aristotélica, que da una visión de la Tierra organicista, que da una visión de un mundo vivo interactuando recíproco entre la sociedad humana y la naturaleza misma, y la tradición copérnico-galiliana, ¿verdad?, que rompe con ese organicismo, genera proceso revolucionario que se da desde el siglo XV con el Renacimiento, el proceso de luego industrialización, y por último entonces buscaríamos la posibilidad de una simbiosis al retorno de lo que los primeros griegos plantearon acerca de nuestro planeta Tierra y esa fundamentación filosófica que fue tan importante para la consolidación de la geografía como una disciplina. Entonces, en ese sentido vamos a plantear que lastimosamente no tenemos el video bien, pero quería mostrarles una imagen que es la del geoide. Ustedes la conocen, ¿verdad? El geoide es la verdadera imagen de la Tierra. Cuando nosotros observamos en nuestras búsquedas por internet o cuando utilizamos una plataforma como Google Earth, lo que hay allí de manera estética es un cálculo matemático que hace que la circunferencia de la Tierra sea perfecta, pero sabemos que la superficie no es lisa y que hay oquedades por los océanos y que la gravedad, la rotación, la precesión, todos los movimientos hacen entonces que las masas de agua se muevan, y por eso siempre se habla de que es achatado en los polos y es bastante ensanchada en el Ecuador. Pero esta es la verdadera imagen de la Tierra, solamente que la maquillamos. Y eso debe enseñarse en las escuelas y pocas veces lo vemos reflejado así. Yo quisiera empezar diciéndoles que los primeros mapas de los cuales se tiene registro hace 10.000 años en tablillas de arcilla se encuentran en Babilonia. Y resulta bastante interesante que dentro de esos primeros planos que hubo de la ciudad hay una figura de la rosa de los vientos que reflejan la orientación de Babilonia en el contexto de su Chat el Arab, de su zona mediterránea entre los ríos Éufrates y Tigris, y pues toda la ubicación de carácter importante para los babilonios. Eso nos muestra también un disco en el cual la ciudad se encuentra encerrada, dando la intención de esfericidad. Ustedes pueden ver el mapa en arcilla, pero también tengo uno animado allí que nos demuestra que las antiguas sociedades desde sus cosmovisiones crearon cosmologías. Luego tenemos la hindú china, que pues plantea también desde una visión del onfalismo, del ombligo del mundo, de cómo surgen estas sociedades, que la Tierra, aunque plana, está sostenida por una gran tortuga y por unos 4 elefantes que de hecho la sostienen. Y el más interesante que veían de último es el de los mayas, que plantean una esfera y con la iconografía de las pirámides plantean 13 escalones hacia la atmósfera y también unos escalones hacia el subsuelo que dan una idea de lo que es la estructura de la Tierra a su manera, las primeras civilizaciones. Y no empiezo con los grecolatinos para entender que en otras sociedades también se plantearon estas posibilidades. De hecho, los iroqueses en Norteamérica tienen un planteamiento muy parecido al de la India y de la China, que pues no sabemos si había algún tipo de comunicación entre estos que permitió pues que los mitos, que la oralidad llegara de un continente a otro, y es posible, ¿cierto? Eso no lo podemos comprobar. Bien, empezar a hablar de las relaciones que tiene la filosofía con la geografía es plantear que, sin lugar a dudas, las metáforas geográficas que hoy utilizamos surgieron en esas relaciones de estudio de la política y del territorio que los griegos, desde los presocráticos, comenzaron a establecer
cuando estudiaban sus gobiernos, cuando miraban las relaciones entre un pueblo y otro. Entonces, es importante tener en cuenta que el mundo grecolatino, dentro de ese espacio, si partimos de la metáfora de espacio, dentro de ese espacio hay otra serie de metáforas que se anexan a este macro, que es un contenedor. Para los griegos el espacio es un gran contenedor de pues, naturaleza, pero también de sociedades. Entonces, los grecolatinos consolidaron estudios apoyándose en la filosofía para definir, por ejemplo, territorio, ¿verdad? El concepto de región, de regere, de regir, de gobernar, y también el de provincia, que viene de vencer, di vinci. El hecho del lugar también, que le da el nombre inclusive a los filósofos, la importancia de la ciudad, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos decir que Numas de San Jacinto. En aquel momento los filósofos milesios, ¿verdad? Tales, Anaximandro, Anaxímenes, todos de Mileto, como un apellido, un patronímico que da de la importancia de la metáfora del lugar, para entender de esa manera el lugar inmediato que en este caso ubicaba a los filósofos. Creo que en algunos casos la posición respecto al lugar donde se encontraban define las primeras metáforas, pero luego también cuando la complejidad de las sociedades se va haciendo cada vez más amplia, entonces esas relaciones de poder y de gobierno a través del territorio y cómo controlamos, ¿verdad? Cómo aparece el término de frontera y cómo aparece el término de límite entre un reino y otro, entre un estado y otro, y lo seguimos manejando. O sea, eso no es algo nada nuevo, pero también surgen otros, como por ejemplo, que son de carácter jurídico, político o económico, como por ejemplo el hecho de la categoría de campo o la de desplazamiento. El campo también puede ser un lugar productivo, pero puede ser el lugar de la batalla. Y en ese espacio de realidades que se pueden dar dentro del mundo griego y latino, se fueron configurando conceptos, definiciones que hoy hacen parte de la geografía, pero que fueron los primeros filósofos los que le dieron forma. Entonces, podríamos decir que hay una concepción inicial, yo le llamo geosofía, la concepción grecolatina de la tierra. Los filósofos milesios se caracterizaron porque crearon unas cartografías, las primeras cartografías de Grecia, mostrando una metáfora, y era la del archipiélago, una metáfora que inclusive está presente en Kant siglos después, en el siglo XVIII, y que son muy importantes para comprender que la realidad en la que vivía el hombre, en ese lugar conocido que es el de nuestra habitabilidad a través de lo que hoy llamamos continentes, no eran más que grandes islas flotando sobre un gran océano. Entonces Anaximandro, Anaxímenes y Tales diseñaron estos modelos cada uno con unas características diferentes, porque si observan el primero del Ecúmene o el mundo conocido de Anaximandro, ahí aparece Europa, aparece Libia, aparece Asia, y están inclusive el río Nilo, el Mar Negro, el Mediterráneo, y circundando el Atlántico, el Índico, ¿verdad? Lo mismo ocurre con Tales, que plantea ese archipiélago que fue fundamental para entender el espacio absoluto y la representación que Kant hará en la universidad, porque Kant es quien lleva la geografía a la academia universitaria, ¿verdad? Con 49 cursos de geografía entre 1755 y 1799, si no estoy mal. Entonces, ¿cuál es la relación con la tierra aquí? Que pues el hombre está rodeado de riqueza, de dignidad, ¿verdad? Hay un sentimiento de afinidad en las fuerzas que configuran la naturaleza tanto humana como la naturaleza de nuestro planeta. Esa cosmología que es tan importante en grado sexto para nosotros los maestros, de enseñarle las teorías o creacionistas o Big Bang o las diferentes que tenemos del espacio estacionario, se fundamentan en los primeros trabajos que se desarrollan allá. Y si planteáramos las creacionistas, pues todas las sociedades van a tener
fundamentalmente una creencia, una forma de ver ese orden, ese cosmos de cada uno de ellos. Es importante saber que también los filósofos presocráticos, aparte de los milesios, Gorgias, Empédocles, Heráclito, con el movilismo, con la idea también de lo que los pitagóricos plantearon como las esferas de la armonía, ¿verdad? Se habla mucho de la armonía de las esferas en un modelo cósmico que trata de reflejar las órbitas de los planetas y que ponen a la Tierra en su centro. El hecho del geocentrismo no es nuevo y no aparece con Aristóteles, sino que en el siglo VI, VII antes de Cristo, o sea, 300 años antes de ellos ya se planteaba. Y de hecho también el heliocentrismo lo vamos a encontrar en Alejandría con, por ejemplo, Hipias. Entonces, el modelo de los pitagóricos, no se cree que sea Pitágoras del todo, pero sí de su escuela, muestra entonces esas posibilidades de las esferas, de los planetas, de las órbitas, y que van a aportar mucho a la geografía. Parece un sistema solar, ¿cierto? En cambio que tiene a la Tierra en el centro. Hay una ciudad importante, es Alejandría. Alejandría también sigue esa concepción grecolatina que alberga a Aristarco, que hace el sistema heliocéntrico, no Hiparco, como yo les estaba diciendo, porque Hiparco es quien define los 360 grados de la circunferencia que van a ser tan importantes para la cartografía y van a ser necesarios para entender la esfericidad de la Tierra, ¿verdad? Ptolomeo, que también midió la circunferencia de esta, y sin lugar a dudas Eratóstenes, que fue el primero que lo hizo, porque la corrección la va haciendo Ptolomeo. Pero hay algo interesante en este grupo de filósofos, y es que Estrabón, que había leído toda la filosofía antigua, se convierte en el primer geógrafo que vincula directamente en un libro a la filosofía y a la geografía. A nosotros, a los geógrafos y a los profesores, nunca nos ponen a leer a Estrabón en el capítulo 1 de sus volúmenes, que son como 17, porque ese simplemente habla de la relación que hay entre la filosofía y la geografía. En ese sentido, Europa lo desechó porque no le interesaba más una visión panóptica que, bueno, fue bien fundamentada en Jeremy Bentham en el siglo XVIII y que, si no estoy mal, la vamos a encontrar también en la filosofía francesa con el pagnotismo que ya aparece en los procesos de control social que se van a desarrollar en la filosofía francesa del siglo XX, ¿verdad? Pero miren cómo hay una relación y se hilvana la consolidación de un pensamiento desde lo filosófico hacia lo geográfico. Los reinos medievales van a basarse en esa posesión panóptica de control, de seguimiento, de lo que se llama la marca, ¿verdad? Que es el apostamiento de un lugar casi que carcelario para poder controlar las fronteras. Y hablando de la validación del método científico por la filosofía, entonces tendríamos que partir de que con ya el proceso socrático y el desarrollo pues, de lo que se venía hablando de la separación y del antropocentrismo que genera Platón, que generan parte de sofistas y que sin lugar a dudas se manifiesta a través de procesos de idealismo, Aristóteles marcará entonces la tradición que concibe a la naturaleza como un organismo muy vivo, pero separando al hombre. El hombre está en una posición que lo hace un animal pensante. Y con esa distorsión que se genera en el pensamiento antropocéntrico comienza a devaluarse la posición que se tiene hacia los otros seres vivos, y ahí es donde se comienzan a detonar a través de la filosofía y de la ciencia, y que también llegan a la política y al control, la
concepción de que la naturaleza humana va separándose de la naturaleza del planeta Tierra. Y eso a futuro tendrá unos efectos que son bastante difíciles. Pero sí está muy cerca a lo que James Lovelock en 1969 planteaba como Gaia, ¿verdad? Ese concepto de filosofía sobre la Tierra, o el nombre o la definición. La cultura griega, a razón como punto de partida, creería yo, más que como dialéctica, como se ha querido plantear siempre a la razón. Para mí la razón es el punto de partida de estas posibilidades de concebir a los procesos naturales y sociales por separado. Cuando comenzamos a hablar de racionalismo y comenzamos a pensarnos como una sociedad o como un ser natural superior, ¿verdad? En cierta manera poniéndonos como dioses, divinizándonos. Paralelo a lo que ocurre con el advenimiento del medioevo, por lo general la gente siempre habla de esos 10 siglos de control de la iglesia, de la fe y de la razón, cómo se utiliza la filosofía aristotélica durante este periodo. Pero en lo que se ha llamado en algunos momentos oscurantismo, para otras sociedades fue un momento de brillantez. El desarrollo en el Oriente Medio y en el mundo árabe, antes de que aparecieran los musulmanes incluso, generó el que a través de las matemáticas se utilizara de manera más clara la posibilidad de construir una imagen de la Tierra a través de una cartografía más exacta, porque estos señores tienen la posibilidad de definir lo que es longitud y latitud, lo que hoy nosotros vemos en los teléfonos móviles y que nos da las coordenadas precisas de un lugar, son el desarrollo de esa matemática que tiene unos fines completamente diferentes a los de la matemática cartesiana, ¿cierto? Entonces el pensamiento árabe musulmán comienza a apropiarse de conocimientos grecolatinos, pero hace un énfasis en lo sociocultural. Los árabes lograron sentar las bases de las ciencias sociales y nunca se les ha dado ese crédito. La etnografía, la sociología y la geografía de los países fue fundamental dentro del contexto del mundo árabe, que Europa y los musulmanes luego lo enterraron, es cierto, pero nosotros el Imago Mundo, que es un mapa mundi muy, muy completo para la época, que se le considera como creadora a Idrisi, aquí lo tengo anotado, pero está al-Bakri, está Abu Abdallah, y hay un personaje importantísimo que es Hakwal. Pues en el contexto de lo que se considera la ciencia de los países, nosotros tenemos que el origen de todas las ciencias, pero desde la visión humana, ¿verdad? La sociología, las ciencias sociales, la etnografía, porque es que no solamente se estudiaba que había una mina en el desierto de cualquier mineral, sino que había una comunidad que vivía cerca. Entonces se hacía un relato, se hacía una descripción, porque también luego de Eratóstenes, que deja unos volúmenes enciclopédicos muy importantes, tanto Europa medieval como los árabes trataron de hacer enciclopedismo, ¿verdad? Eran esos grandes volúmenes de descripciones que más tarde las ciencias puras considerarían no muy viables porque no eran objetivas, ¿verdad? Sin duda alguna, entonces, el proceso de enciclopedia que se sigue en la geografía basado en los procesos de la tradición grecolatina de la filosofía, plantearán pues, los modelos tanto geocentristas como heliocentristas, pero durante los 1000 años del medioevo europeo, de la relación que hay entre la fe y la razón,
el dominio y la cosmología que se ve es la de la Biblia. La cosmología, se pierde un poco la posición antropocéntrica que había en el periodo clásico, y la filosofía entonces está subyugada en cierta manera a los procesos del dogma cristiano, que generaron pues también grandes procesos importantes que no son de interés para este conversatorio. Entonces, luego del proceso árabe y del proceso medieval, hay un retorno en el siglo XV al humanismo, al método científico, al antropocentrismo, y ese tinte de individualismo y de libertad que va a traer, sin duda alguna, nuevamente el Renacimiento, ¿cierto? Entonces, el neoplatonismo, la metafísica y la cosmología comienzan a retomar nuevamente las aulas, comienzan a generar todos unos procesos del sujeto pensante, y eso se va a reflejar también en las relaciones ético-políticas, en las relaciones de poder que se desarrollan durante el periodo renacentista, porque si bien las ciudades que generan el Renacimiento tenían más contacto con los árabes, y eso es lo que poco se dice, que con el interior de Europa, el tránsito no solamente de mercancías, sino de conocimientos, que es muy antiguo, desde esas rutas de la seda que existieron y pues de las comunicaciones que había en el mundo antiguo, permiten entonces que esas relaciones entre la filosofía y la geografía en algunos casos vayan a favor o en contra de una posición que frente a la naturaleza puede ser adversa, pero que genera réditos, que genera en algún caso acumulación de territorios o de control de tráfico, los llamados peajes, que no son nuevos, ¿verdad? Entonces, el control de ese Mare Nostrum, del cual se habla para el Mediterráneo, es una visión de este tipo. Entonces, en el siglo XV, esa tradición enciclopédica, esa tradición aristotélica que lleva más de 10 siglos, avalada por la filosofía, claro está, se rompe cuando Copérnico y cuando Galileo plantean una nueva dimensión, o rescatan lo que ya los alejandrinos habían planteado, ¿cierto? Y pues los avances en el desarrollo de las comunicaciones, que los árabes son los que aportan muchos de los inventos y lo que viene del Oriente Lejano, permitirán entonces que se pase de la tradición aristotélica a la hipotética deductiva, que generará pues toda la revolución que ampara al positivismo como primera instancia en lo que tiene que ver con el desarrollo más tarde de lo que será la revolución industrial. Entonces, es importante mirar que Descartes plantea un nuevo cosmos dentro de lo matemático, anula del universo pensado lo que no es mecánico. Lo subjetivo no vale en este caso, y esas subjetividades de las comunidades, de las sociedades, no son para nada importantes dentro de este contexto. Entonces, lo poquito que había del alma que había dejado Giordano Bruno y Kepler se pierde con Descartes, porque ahí el alma no cabe. Ahí lo que necesitamos es tener la certeza de un dato exacto que permitirá entonces el desarrollo objetivo de la ciencia pura, la ciencia dura. John Locke y Francis Bacon, ustedes saben bien, la utopía baconiana, y él es el padre de la ciencia moderna, plantean que la naturaleza sin el hombre no es nada, que es simplemente moribunda, y que la belleza se la da el hombre. Entonces nos vamos a encontrar que en el siglo XVII, el siglo XVIII, la cosmología de los europeos va a estar centrada en ese jardín que está frente a los castillos, que ya no son medievales sino renacentistas, en los castillos de Francia, de Inglaterra, de Holanda, que bueno, ustedes conocen bien a Versalles, simétricos, bien podados, ¿verdad? Creando un cosmos frío, un cosmos delineado, geométrico, que nada tiene que ver con la realidad, que muchas veces es caótica, de nuestra naturaleza y de nuestra tierra. Entonces aparece, por ejemplo, Spinoza planteando ese Dios que le gustaba a Einstein, el Dios que está en la naturaleza,
pero no vincula al hombre, no lo relaciona. Ese creo yo que es el fallo que tiene Spinoza en cuanto a ubicar en cualquiera de estos reinos al hombre. Es que nos divinizamos y nos pusimos en la cúspide de la pirámide. Entonces la geografía pasó a ser pensada como una razón instrumental. La cartografía se utiliza para la invasión y para la conquista. Se generan los nuevos mapas con la invención de América y entonces esto trastoca todo el pensamiento a nivel de lo que será la geografía, pero también el planteamiento filosófico que está subyacente, que es el que avala el método científico. En ese sentido, yo quisiera retornar a la metáfora de Kant para entender que con el advenimiento de la ciencia pura comienza la filosofía de la razón pura, ¿cierto? Y con ella también se aplica pues esa filosofía y esa geografía academicista dentro del aula, dentro de la posibilidad de lo que genera la construcción de un ethos, si queremos plantear lo que a nosotros nos atañe como seres humanos, y los valores se trastocan, ¿cierto? Porque un valor que está ligado simplemente a principios de ganancia, ¿cierto? No van a estar vinculados a las realidades que genera esa interconexión de la que plantean los sofistas, que plantean los presocráticos, que de hecho el mismo Aristóteles todavía respeta. El mundo que habitamos es la posibilidad de lo conocido. Más allá de ese archipiélago se encuentra entonces un océano caótico, un océano que es el medieval, en el que no sabemos si hay dragones, pero que hay tormentas todo el tiempo, y es lo desconocido, ¿cierto? Allí aparece un concepto que es el neúmeno, ¿cierto? Que es muy importante para comprender la crítica de la razón pura de Kant. El fenómeno es apariencia subjetiva de lo que nosotros vemos, pero Kant habla de que como nosotros percibimos a través de los sentidos, es imposible que sea la realidad que estamos observando de manera completa, clara. Entonces, el neúmeno en cierto sentido es lo incognoscible, es lo que nos genera la duda, es lo que nos lleva más allá, ¿cierto? Que en geografía sería la no región, es lo que no existe, es la nada. Y bajo ese supuesto, pues, por ejemplo, tenemos a Petatán en México, a Boyer aquí en Colombia, que hablan de la crítica de la razón geográfica, que viene siendo una conceptualización que se hace de esa posición del mundo sensible, suprasensible, y de todas las categorías que desde la filosofía, sin lugar a dudas, le han dado un fundamento a nuestro quehacer, a los geógrafos, ¿cierto? Sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX. Antes no. Por ahí los franceses, que siempre han sido reacios a tanto número y han planteado a través de pues, posibilidades historicistas y más humanas. El resto de Inglaterra ha sido muy cuantitativista y bueno, creo que ambas han sido fundamentales, tanto las dos tendencias. No podemos desligar la importancia de estos procesos en el desarrollo de la ciencia. O sea, decir que el deterioro de la Tierra se da por procesos completamente del desarrollo de la ciencia pura es negar que también esta nos ha servido de mucho. El mal ha sido el que se haya polarizado y se estigmatice al humanismo. Entonces, ese proceso lleva a un eurocentrismo cuando les decía que se inventa América y pues aparecen todas estas metáforas nuevamente a emerger, el del control territorial, el de las grandes despensas de recursos, pues ya aparece el mercantilismo como una opción económica y por eso nosotros vamos a tener acá a muchos naturalistas buscando la posibilidad de enumerar, de describir, de hacer un censo de lo que hay por parte pues,
ya sea de los Borbones o de los Austrias, en el caso español, pero hay que hacer un inventario de lo que hay porque hay que poner a producir los nuevos reinos. En ese sentido, la objetivación de la naturaleza ubicó al hombre fuera del reino animal, tuvo consecuencias funestas para el conocimiento de sí mismo y brotó un creciente poder por el mundo de lo orgánico y lo inorgánico, o sea, el laboratorio y experimentemos y lleguemos a la bomba atómica más tarde. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, la sociedad de la tecnología y la consumista hace que ese ethos no sea otro que el de la producción en masa. ¿Para qué? Para vender en masa, ¿cierto? Y eso tendrá unos procesos nefastos de los cuales ustedes bien lo saben porque las estadísticas están en internet. Entonces tenemos el positivismo que niega la subjetividad, tenemos el naturalismo que exagera en cierto sentido la visión económica para un provecho. El realismo se va más a lo romántico y bueno, plantea una idealización de volver a lo rural, pero se olvida de que ese mundo rural de florecitas y de mariposas está inmiscuido en el mundo natural y que es un organismo vivo nuestro planeta. Entonces, teóricamente la geografía en este periodo va a rebatir y va a debatir, ¿verdad?, a través de una serie de procesos. También va a entrar el materialismo que niega la espiritualidad, ¿cierto?, que se enfatiza más en la producción, pero que sin lugar a dudas deja a un lado esa parte humana de las sociedades y del hombre, como mal llamamos en este caso al género humano. Muy bien, ese proceso genera todo un caos, ¿verdad? El imaginario, la separación entre la naturaleza y el hombre genera una sociedad moderna completamente desligada de ese mundo natural, y lo que ocurre es que se pone en peligro la existencia del Homo sapiens a favor del Homo faber, ¿cierto?, que es el tecnicista, que es el mecanicista, que es el que sigue la propaganda de la revolución industrial. Entonces, la soberanía de la razón garantizó la universalidad de los principios que en este caso para el sistema capitalista van a ser utilidad, eficiencia, beneficio, relación distancia-tiempo, pero para entregar mercancía, ¿cierto? Y pues esa percepción de la realidad y esa visión que nos venden a nosotros de progreso, al cual vamos a llegar. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la Universidad del Atlántico había un graffiti que decía: tenemos 500 años de estar esperando los pueblos de Latinoamérica el tan llamado progreso y no llega. Te estoy hablando de años 95, 96, 97, 98. No ha llegado. Y no ha llegado. Entonces, la instrumentalización de la naturaleza y el individualismo del ser humano en esta sociedad moderna conlleva a divinizarse, como lo dije, pero también a aislarse de la naturaleza. Y entonces cuando se trastoca ese etos, esos valores, esa ética propia creo yo que tener la sensibilidad de poder garantizar la continuidad de la existencia de la especie, porque yo pienso que la Tierra se genera de cualquier forma y ya han habido mega extinciones. Los que estamos en peligro somos nosotros. Entonces, se ha creado un mundo donde para los filósofos lo racional, en ese momento de desarrollo de la ciencia pura, va a ser la realidad pura, ¿verdad? Y yo hice una presentación cargada que fuera contaminada. Fue la presentación que hice más abarrotada, tanto de información escrita y de imágenes, que sin lugar a dudas conllevan a repensarnos. Pero bueno, yo les decía que luego del advenimiento de la ciencia pura, y creo yo que cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial aparece algo importante. Comienzan a aparecer, después del baby boom en Estados Unidos, toda esta manada de hippies que dijeron no Vietnam. Comienza a aparecer Greenpeace con una visión ecologista. Comienzan a aparecer pues todos los movimientos de mayo del 68 en Francia, la conferencia de Bandung en 1955, y sin lugar a dudas creería yo que para
para el bien del mundo, el ver que perdía hegemonía Europa y que África y Asia se comenzaban a organizar bajo un pensamiento. Ahí es donde aparece Edward Said con el orientalismo, ¿cierto? Pero también aparece Edward Said, sí, que aparece en ese contexto de lo que más tarde se llamará posmodernismo y que pues da otras alternativas. Yo creería que en lo que resumí aquí, la ciencia demostró la unión entre objeto y sujeto, ¿verdad? Y fomentó un significado cambio hacia las ciencias humanas y hacia otras alternativas. Ya voy a terminar. Las estrellas, el universo, nuestro planeta, se descubrió que tiene o nos integra de la misma materia. O sea, tenemos los mismos ladrillos del Big Bang, lo que pasa es que los tenemos pegaditos de manera que cada albañil lo ha hecho para nuestra genética de una manera diferente que la de las estrellas, y creo que eso permite pensar de que no existe un universo aparte del sujeto. Sí, eso es imposible de no pensarlo. En ese sentido humanista, pues viene recuperándose nuevamente esa visión organicista de los antiguos griegos, sin lugar a dudas el existencialismo y todos estos procesos que se desarrollaron en la filosofía que lleva a la geografía a generar unas versiones radicales, ¿verdad? Las geografías de la percepción, de la existencia, de que el individuo se pregunta que por qué está aquí en el planeta y comienza a ver todo un proceso de cambio en ese ethos que había dejado lo matemático, la industrialización hacia el planeta Tierra, y mirar que simplemente somos pasajeros de esta nave azul y que la hemos tratado muy mal, con el hecho de que pues el despertar del sentido ecologista ha permitido entonces que se generen acciones. Bueno, hoy tenemos muchas plataformas, pero el que tengamos una isla de basura en el Océano Pacífico de 1.6 kilómetros, 3 veces Francia, con 80.000 toneladas. Sí, pues una bolsa y un pedazo de icopor no pesan, pero el volumen que hacen. Y que de 2015 a 2024 hayan unos 14 millones de kilómetros cuadrados menos de selva, y que el Sahel se integra cada vez más al Sahara, y pues la cuenca del Congo va cada vez hacia atrás, y ni pensar de lo que está pasando en Colombia. Yo estuve hace unos años en Villavicencio y decía cómo hay pozos petroleros en la altillanura, íbamos, me decían, no, es que después del proceso de paz estamos quemando para recuperar fincas de lo que pues en el conflicto no se podía tocar. Y pues creo que hay 420 partes por millón actualmente en la atmósfera de CO2 para 2024, son datos de las Naciones Unidas que los pueden verificar, y lo único que se ha regenerado es la capa de ozono, que solamente tiene 20.000 kilómetros cuadrados. Se ha reducido el proceso, y creo que con eso llevábamos a la esperanza, ¿verdad? A otro punto, y creemos que esto se podría consolidar si tomáramos acciones de reiterada visión organicista de cómo nosotros somos parte de ello. Entonces, el trabajo científico en los últimos 100 años ha desmoronado las categorías inmutables de la naturaleza, ha borrado las fronteras entre lo orgánico y lo inorgánico, y las diferencias entre lo espiritual y lo inanimado. Le devolvió el misterio a la naturaleza, ¿cierto? Y definió el nuevo lugar del hombre dentro del mundo natural. Dice Kierkegaard, que es Teresa, que es una filósofa importantísima nórdica, a la cual admiro mucho y que sigo. Muchas gracias. Esta es la visión de un geógrafo sobre esos procesos de configuración conceptual que nos ha permitido estar muy cerca de la filosofía. Muchas gracias. Kant escribió, bueno, no escribió, sino que entrevistó a un amigo que sabe de geografía física, Friedrich Theodor von Wright, después de 1800. Yo creo que la institución clave ahí de Kant puede haberse dado cuenta de que el planeta es efectivamente finito
¿Y eso por qué importa? Por las implicaciones que tiene para su filosofía política. Ya saben, el derecho de hospitalidad, no se puede negar la entrada de autoridad, mucho menos ahora si está en condiciones de desempleo, de precarización, muchos otros horizontes. Pero a mí lo que me interesa es hacer la conexión con esa idea un poco impopular. Porque bueno, el capitalismo está en pleno auge. Esa idea de decrecimiento, no, como en tierra es una idea vieja de los años 60 o 70 con el humano o algo así, de que en vez de estar midiendo el crecimiento de la economía de un país por el Producto Interno Bruto, hay que medirlo en términos de bienestar social. Porque con el Producto Interno Bruto eso crece y lo hace a cuesta de a depredación de los recursos naturales por un lado y de los seres humanos por el otro, que es el principal problema del capitalismo. Kant por un lado, esa idea. Por el otro, yo creo que Hegel ahí también es esencial. Sí, claro. Uno lee las lecciones, que no son lecciones de filosofía de la historia universal, que tampoco son de él, son de los estudiantes, y la conexión de cómo una civilización se desarrolla con el territorio en el que, digamos, prosperó, fue creciendo, cómo se desarrollan los imperios, sucesivamente. Ahora, bajando esto a cuestiones de políticas públicas, digamos, como el territorio es finito y está la cuestión del decrecimiento, usted sabe de que la ganadería intensiva es un desastre. La ganadería intensiva lo que hace es destruir los pastizales, por así decirlo, degrada el suelo. Entonces, pensando en el futuro de Colombia, si va a apostar por un modelo agroexportador, no sé, hay que prestarle atención a eso. O sea, mi intención con el comentario es que esas ideas filosóficas vayamos aterrizándolas en la lo... política pública. Jairo. Bueno, dos preguntas. Comentario, ¿no? Sí, Primero, ¿cómo podemos relacionar todo lo que usted dijo, la filosofía, con la ecosofía? Porque pareciera que tuviera una relación, unas conexiones, pero no me queda claro. listo. Y segundo, complemento lo del compañero. Basado en todo lo que usted dijo, Colombia es un país que ha sufrido mucho, digamos, de esa producción entre el campo y la agricultura, y hoy todavía apelamos a una reforma agraria. Entonces, ¿cómo podemos afianzar a través de esas instituciones esa nueva política pública y por qué todavía, más en este gobierno o en general, por qué todavía no hemos llegado a esa globalización del campo y la industria? Porque sin industria no podemos hablar todavía Sí. de No, yo tengo aquí. un campesinado emancipado. Ok. Bien. Entonces, yo tengo una pregunta respecto al comentario que usted dijo sobre que es natural que el ser humano sea parte del mundo. Aquí voy con esto, es que posteriormente de su ponencia usted habló sobre Spinoza, y dijo algo que me desagradó un poco, que planteó el hecho de que en Spinoza no encontramos al hombre en Dios y en Dios en el hombre. Entonces, ahí lo que yo quiero aclarar es dar el pequeño comentario de que con Spinoza sí encontramos esto como el modo de las afecciones de la sustancia o de la esencia de la sustancia. ¿A qué voy con esto? Que es natural para nosotros, para el ser humano, por la cultura, por la arquitectura, por la política, por la economía, el hecho de cualquier manera de expresión, ya sea para bien o para mal del mundo. Entonces mi pregunta es más bien en dónde se enfoca usted para decir que no es natural que el ser humano sea parte de lo natural del mundo. Muy bien, gracias. John tiene la palabra. Listo. Lo tuyo era un comentario. Sí, creo que la política pública debe aterrizar y sin lugar a dudas se han venido dando pasos. Bueno, primero la ley 388 en Colombia definió el ordenamiento territorial, la ley de ordenamiento territorial después los usos del suelo, que
potencian, creo yo, lo que el año pasado se logró con la ley que establece al campesino como sujeto político de derecho, ¿cierto? El hecho de que el acto legislativo número 1 del 2 de junio del año pasado establece que la palabra campesino aparezca en la Constitución Nacional. Entonces eso empodera. Con respecto a lo tuyo, yo creo que los sistemas de explotación que se establecen, por ejemplo, yo te estoy hablando de que en la actualidad lo que antes se llamaba silvopastoril, pero que sí utilizaba, por ejemplo, ivermectina en las vacas, hoy se llama ganadería regenerativa, porque los que están planteando a través del Instituto Seibory, yo te hablo de que en Corozal, Nelson Martelo, uno de los tipos más ricos de Colombia, vive en Miami, tiene hoteles, convirtió su finca en un espacio y lo vinculó al Instituto Seibory. Hoy están 2 mexicanos ahí haciendo pasantía, yo llevo a mis estudiantes. Y lo que se hace entonces es un nuevo proceder con respecto a que se dejen hacer otra vez el bosque seco tropical, que no se le aplique químico a los animales, porque el escarabajo pelotero, ese que hace, el que reincorpora la bovinaza en el suelo, lo mata la ivermectina. Entonces hay unos modelos, aquí tengo una sobrina que es veterinaria, que me acompañó, y hemos estado en los últimos 20 días recorriendo Montes de María y la sabana, porque sí hay opciones. El que no sea del proyecto nacional que ha establecido pues Fedegan es otra cosa, ¿cierto? Sí. ¿Entendido? Con respecto no sé si yo no me hice entender, lo que pasa es que nosotros no podemos cortar la rama en donde estamos montados, ¿verdad? Entonces, de la naturaleza humana, nosotros no podemos pensar que si en el Dios de Spinoza esa rama hace parte de la naturaleza misma, pero está amparada en que Dios está presente en todo, ¿verdad? Me parece ilógico que la naturaleza humana destruya esa naturaleza de la tierra. Si bien el concepto de Spinoza es bien claro, ¿cierto? Entonces yo pienso que para muchos es la no asimilación de esa apreciación. De pronto yo no me di a entender y creo que yo sí soy espinosista en ese sentido, ¿cierto? Pero me queda muy claro que nosotros no podemos seguir en la cúspide de la pirámide jugando a ser dioses. Dos. Muy bien. Segunda tanda. Allá compañero Zuleta y allá atrás. No me mires a Numa, porque entonces te señala quién debe preguntar. Eso es burruca. Pero buenas noches ante todo. Es un tema importante y ante todo felicito al profesor por este tema, y es un tema de inquietud. Lo que se olvida a la mente de esta charla es la palabra geopolítica. Y me remonto a las épocas grecorromanas, el poder devastador, las invasiones, siempre el hombre como que centrado en ampliar un territorio, pero con un pensamiento de poder, de opresión, de aprovecharse y beneficiarse de los demás territorios. Si venimos a ver la historia, nos ha llegado siempre a un dominio. ¿Cuál es el sentido de esa geopolítica cuando vemos una expansión imperial del centro de una Alemania, las grandes potencias, Inglaterra, España? Pero ese pensamiento, en vez de ayudar, digamos, a que los demás países sean como equitativos, porque ese pensamiento, porque esa razón se vuelve irracional. Es como una contradicción a la inversa. El pensamiento del hombre sobre la tierra debe ser de progreso. Entonces, ¿dónde está esa razón del hombre que se aprovecha de su poderío para avasallar y para susurrar a los países débiles? Por ejemplo, podemos ver en su desarrollo África, un país que hasta ahora ha estado, un continente que ha estado en su desarrollo, América. Cuando yo en el centro de América se me viene a la mente la teoría de la Nueva Atlántida, cuando se habla que hay una diferencia entre los
los animales europeos y los animales americanos, y el mismo hombre cuando habla de la diferencia de un elefante, de un mamut, a la diferencia del elefante, un mamut y los tigres americanos. Entonces, ¿dónde está ese desnivel? ¿Dónde juega la razón del hombre para que haya un progreso encima y que todo sea como entre como una igualdad? Porque si somos animales racionales, animales pensantes, debería haber como un equilibrio, ¿verdad? Esa es la razón que se está buscando y ese es el término medio que buscaba siempre Aristóteles. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Me reafirma que en este tipo de charlas las fronteras en el conocimiento a veces son muy simples, pequeñas y microscópicas. Por ejemplo, esa relación entre filosofía y geografía, fíjese usted que ahí nos lleva a pensar que los primeros geógrafos fueron filósofos, totalmente, sí. Pero ¿en qué se basaron esos filósofos para describir ciertos, con un lujo de detalles, mapas, ríos, montañas, como lo hace Platón, de la mítica Atlántica, ¿no? en su Tineo y el Critias? ¿Qué lo lleva a él a dibujar ese tipo de forma detallada el continente mítico del Atlántico? Y así como el otro filósofo, porque esa es la primera parte de su exposición. Los filósofos dieron la pauta, marcaron la pauta para describir continentes, caminos, mapas, en fin, toda esa parte que fue un legado básico para que posteriormente los otros geógrafos ya dieran de forma más detallada, más concisa, cómo está la Tierra, los continentes. Bien, gracias, ¿no? Y el tercero que va a participar. Está calumniado. Buenas noches. Bueno, yo vine un poquito adelantada ya la disertación, pero sí tengo una pregunta. Usted comentaba acerca de la separación de la naturaleza, que es la muerte de la humanidad misma, por esta instrumentalización de la naturaleza. Por supuesto, se me vino a la cabeza bastantes videos que han intentado, sobre todo por el lado del pensamiento crítico, o concientizar, sería la palabra correcta, sobre todo este tema del agua, más que todo, con las multinacionales, incluso muchos otros recursos, pero para ser específica, ese es uno de los que más concientización les han dado, sobre todo en redes sociales. Yo quería preguntarle a usted, profesor, ¿qué opinaría usted acerca de ese tema de todas estas grandes industrias que han tomado los recursos naturales y cómo podríamos nosotros, como filósofos en potencia o filósofos aquí en formación? Hay algunos que solamente escuchamos filosofía. ¿Cómo podríamos ayudar con este tema? No se remonta a la visión que tienen los filósofos milesios ni los presocráticos. La relación que existe en esa geosofía que no quedó muy clara tiene que ver con los procesos de relación, de reciprocidad que existe entre las comunidades humanas y las comunidades naturales. Eso en un momento dado se pierde. Las sociedades en el Oriente Medio, en la África del Norte, en los sures de Europa, en lo grecolatino, se interconectaban de tal manera que definieron, no solamente a través del comercio, sino del intercambio cultural, ¿verdad?, pautas y reconocimiento de lo que yo hablaba, las primeras metáforas iniciales de la construcción del pensamiento geográfico que parten de la filosofía, porque lo que quiero ir haciéndola de manera universal la explicación, los primeros filósofos
consideraban que los geógrafos eran los historiadores del espacio. Eso lo dice Estrabón en su volumen de Geografía y Filosofía. Pero es que el cuento se parte cuando comienza esa separación del idealismo, ¿verdad?, del antropocentrismo, de considerarnos una especie que lo que hace es subyugar a las demás especies. Y ahí entraría pues a hablarte de cómo la visión de lo filosófico llega, cuando se avala el método científico, a que una corriente de pensamiento, que los filósofos llevan también a la ciencia, comienza a verse, y yo te hablo de que un río, ¿cierto? Un río es un ecosistema. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, me dice. Y resulta que un río también es un negocio, porque yo lo represo, y nosotros tenemos el caso de disfrutar el ranchería en la Guajira, la Baja Guajira, que es la alta en realidad, porque es la de mayor altimetría. Y tú te vas de pronto a municipios como Fonseca, y te vas a otro que está pegadito a Fonseca, que se llama Distracción, y disfrutas el ranchería. Daimi, que es riochera, sabe que el ranchería no llega a la desembocadura. Y el ranchería fue el lugar de que la ciudad de los santos remedios de la Niña Mello, que fue una ciudad itinerante desde el Cabo de la Vela, se aguantó en donde está hoy, fue por el río. Cierto, pero el río Ranchería lo tomaron los ganaderos, lo tomaron los mineros, lo tomaron la agricultura grande. Y de hecho yo he sido jurado, yo hago parte de la colectiva de comunicaciones Monte de María, y he sido jurado de ensayos sonoros en México, en donde comunidades aborígenes mayas han tenido que ver morir a sus líderes por tratar de defender el agua. Entonces sí, eso de lo bonito del bosque que tú aprecias desde un mirador, y donde nosotros con la sensibilidad de la ecología planteamos de que, bueno, hay un goce, y es todo lo que la geografía y la filosofía de la percepción, el existencialismo y ese subjetivismo que da a entender que el concepto de paisaje es algo muy personal, ¿verdad? Yo disfruto el paisaje, el horizonte, que surgieron del arte y fueron llevados a la geografía y a la filosofía, porque el paisajismo empezó en los pintores, ¿verdad? Pero hoy desde lo subjetivo yo aprecio eso, ¿cierto? Los lugares, pero también hemos llegado a los no lugares, ¿verdad? Debajo de un puente en donde nadie llega, aparecen esos espacios que nosotros comenzamos a desechar y que consideramos hoy en geografía como espacios residuales. Pero entonces, para terminar de completar tu pregunta, es importante entender que para la gran cadena capitalista, para ese positivismo puro, un bosque en el cual tú tienes la posibilidad de ver biodiversidad no es más que un montón de celulosa que se puede convertir en papel para la industria, o madera para construir muebles, ¿cierto? Es que es muy difícil, es muy complejo entender pues las redes en que, bueno, la élite mundial que controla el planeta niega el cambio climático, ¿cierto? Donald Trump es uno de los que dice que eso es pura mentira. Bolsonaro permitió que el Amazonas fuera, por fortuna ahora se crea un centro en Manaos en este mes, lo estuvo inaugurando Lula, y creo que Petro estuvo allá, que se le está tirando fibra óptica, porque la ciencia debe ser para el apoyo y para la defensa de la naturaleza. Es ahí donde creo yo que vale la oportunidad de pensar nuevamente en la geofilosofía o en la geosofía, y que Spinoza nos ayude con sus argumentos panteístas. Tercera tanda. Tercera tanda, allá, compañero, 1, 2. Una pregunta corta.
Bueno, vamos a la tercera, lo que pasa es que hay que la intervención. Pero échate. Geografía con relación a la filosofía, los presocráticos, hasta la actualidad me parece. Quería decirle, recuerdo sí ese grafito que decía desde hace más de 500 años los países pueblos, los pueblos latinoamericanos tienen un gran porvenir. Y ahí también la universidad se hizo un mural que decía: solo cuando se haya cortado el último árbol, solo cuando se haya secado el último río, solo cuando se haya atrapado el último pez, solo entonces el hombre verá que el dinero no se puede comer. Y estaba allí en un mural en la Universidad de la Granja de 43. Ese es un poema. Yo no estoy buscando. Los americanos. Mi pregunta es: ¿cuál es el papel actual de la academia con relación a sacar adelante este proyecto, de unir este proceso tan importante que es vital, es de vida? El tema del agua, por ejemplo, como decía una compañera, el tema de la misma naturaleza, el Amazonas en nuestro país, que cada vez se comercializa más y se talan más árboles. Todo el tema de despertar desde la academia el neoliberalismo, que cada día consume más lo verde, el agua. Ya vemos el agua en botella, donde decían los abuelos: ¿cuándo íbamos a ver eso? ¿No? Que el agua la fueran a vender en botellas, y ya se les vende hasta el agua en botellas, con una marca específica y con una forma de purificación, ¿no? Entonces, basado en la industrialización, yo me gustaría pues mirar cuál es su postura desde la academia, cuál debería ser el papel del intelectual ante estos hechos. ¿Qué hacemos con las concesiones? ¿Pasa todo? Bueno, yo también quería preguntarlo en torno a la academia. O sea, ¿cómo desde niño se puede llegar a enseñar esta manera de llegar a pensar? Porque pues con Espinoza tenemos la razón, que es el camino, ¿verdad? Uno usa la razón y no corta las ramas que lo están sosteniendo. Exacto. Entonces, partiendo de eso, estamos muy generalizados a pues, no prestarle atención al medio ambiente. Yo veo mucha gente que bota basura, los carros, las cosas, y pues es algo que absolutamente nadie le presta atención. Y entonces también entra la vergüenza, que a veces uno quiere como que hacer algo, pero uno dice: si lo hago tal vez me van a ver mal, tal vez me van a juzgar o me van a regañar, me van a decir esto. Puede pasar, son cosas que a uno como ser humano racional le dan ganas, el pensamiento de querer ayudar, y no hacerlo porque el cómo te van a juzgar también afecta tu juicio. Entonces, cómo a estos niños de 7, 5 años se les puede empezar a explicar todo el tema del medio ambiente, del agua, de la tierra, de las plantas, y así todo. Rafik, Muchísimas gracias. toma la palabra. Que no estés levantando calumnias. Profe, él me paga para esto. Profesor, quiero agradecer su ternura y su ingenuidad. Gracias. Esto está aprendido. Sí. Gracias por meternos en este ensayo. Raúl Gómez Hatti, hoy no vamos a hablar de filosofía en realidad. De la burrita. Sí, no. Raúl Gómez Hatti termina un poema que no he podido encontrar porque él se adelantó como palabras más, palabras menos, y me perdonan el lenguaje. Gómez Hatti termina el poema como diciendo: cabrones, déjate de hablar mierda de la naturaleza. La naturaleza hay que irla a defender. Eso es lo que nos corresponde. Más allá, todo tiene precio, todo está vendido, todo es mercado, y nosotros al nacer ahora somos parte de ese mercado también. Me quedo con dos cosas. Me quedo con el pensamiento de David Thoreau, Henry David Thoreau,
el poeta, escritor norteamericano, amigo de Emerson, y de Alcott, y de Hawthorne. Uno no, en esencia, no puede salirse de esta célula. Y usted dijo que la naturaleza no está en peligro, y yo le creo a usted, porque yo soy un defensor de la naturaleza de verdad. El que está en peligro es el hombre. Es el hombre, la naturaleza no. La naturaleza se va a recuperar de esta barbarie, de este insecto, de esta cosa que destruye esta célula, porque todo el universo, más allá de cualquier forma de dimensión de interpretar, todo es una célula y la estamos destruyendo. Entonces, hablar de política es estamos derrotados y ahí estamos perdidos. Yo creo que eso es como con la corrupción, que uno habla de corrupción, pero cojones, deja de ser corrupto tú. Ese es el primer paso. Nosotros tenemos que defender la naturaleza. Gracias por mencionar a Edward Said y el orientalismo. Sus textos me ha emocionado porque es un principio vital estudiar a Edward Said en estos momentos cuando hay un genocidio total reconocido aún en su propio pueblo, cuando él creó lazos con Israel para evitar esta barbarie. Por supuesto. Pero bueno, incluso Edward Said tiró piedra en las intifadas. Pero para no alargarme, cuando hablo de su ingenuidad, es eso. Cuando digo ingenuidad en su caso, es ternura. Porque como usted está trabajando en el campo, usted sí comprende, está integrado a la naturaleza. Más allá de cualquier otra biología, nuestro esfuerzo tiene que ser eso. Y en eso hay silencio, hay filosofía, hay arte, hay comunicación. Y cada especie, cada hoja, cada bejuco, cada hormiga tiene el mismo valor de mi vida y de mi alma. No tanto, no me interesa Spinoza. Cuando uno lee Spinoza, bueno, las nuevas teorías de Spinoza, Spinoza es una filosofía de TikTok. Entonces, ¿para qué? Métete en el cuento y ahí descubres lo elemental que es tu mundo para saber preguntar y poderle preguntar al cosmos lo que somos. Gracias, Víctor. Compañero Plumas, va a decirlo. Sí, ahorita al final. Bueno, yo quiero decir algo antes de que Plumas intervenga y lo siguiente. Con relación al... Yo soy de la tesis de que la geografía nace con la filosofía. Los primeros filósofos admiraron la naturaleza. Tales, Racine, Anaximandro, Heráclito, Pitágoras, todos son admiradores de la naturaleza. Y después hacen la recopilación Platón y Aristóteles. Pero es precisamente una geografía natural que ellos están en este momento trabajando. ¿Sí? De ahí que se diga, la filosofía nace ante la admiración, ¿cierto?, de la misma naturaleza, de esa naturaleza natural. Pero esta filosofía natural, digamos que prosigue durante todo el periodo de la Edad Media y en la época moderna, en el periodo del Renacimiento, hay una ruptura. Francis Bacon decía muy claro, ¿no?, la naturaleza es un libro abierto que hay que empezar a leerlo, pero leerlo e interpretarlo. Naturalmente, el hombre se convirtió en sujeto en este periodo, y al ser sujeto el hombre se volvió creador. Es decir, si antes era Dios, ahora él pasó a ser creador. Y por el hecho de ser creador, se volvió individualista. Individualista aquí no quiere decir que yo primero y yo segundo, no. El concepto individual es que se vuelve creativo. Y esa invención del hombre, precisamente como sujeto, conlleva a que pasemos de una geografía natural, ¿cierto?, a una geografía cultural, a un estudio. Es decir, yo creo que nace aquí, como nacen ya las ciencias naturales, la geografía como ciencia, a partir de este periodo, ¿cierto?, junto con la biología, junto con la misma economía, ¿cierto?, que están naciendo en este momento, porque estamos en el capitalismo, en la época del nacimiento del capitalismo. Y eso hay que entenderlo allí. Entonces, de ahí empieza esa gran ruptura, a partir del cual pues aparecen todas estas transformaciones y a partir también de las cuales estamos acabando con nuestra casa, ¿cierto? Y donde vemos todo este fenómeno
¿cierto?, tan rico que tenemos en nuestra naturaleza y que estamos destruyendo. Colombia tiene el Amazonas, el Cauca, el Magdalena, el Orinoco, Sinú, el Amazonas, el Sinú, San Jorge. Sinú, ¿cierto? Y muchos otros, ¿no? ¿Cierto? Sí, la ranchería que tú mencionaste, en fin. Y sin embargo, encontramos que están contaminados. Es un hecho. Se le dio énfasis en este periodo de renacimiento, ¿no?, durante todo el periodo y más ahora, ¿no? ¿Cómo es posible? Con el uso de la razón sigue y está destruyendo aún más la naturaleza. El Amazonas de cosas se está medio salvando. Es, creo que, el primer bosque a nivel mundial que se conserva en forma natural, el Amazonas, pero no está exento. Yo lo planteo desde cómo lo trabajamos nosotros. Nosotros hemos pensado que la comunicación es una de las formas, y lo decía Víctor ahora, ¿cierto?, dentro de mi ingenuidad y el de estar siempre en zona rural acompañando procesos campesinos, no directamente de lucha contra el latifundismo, sino más bien acompañando procesos educativos con niños con poca accesibilidad a Internet. Nosotros hemos conseguido una red comunitaria en Almagra Ovejas y la han montado los mismos campesinos. Eso creo que es empoderar para procesos en los cuales la población puede tener acceso a que los chicos siquiera tengan como, sin biblioteca, poder hacer revisiones bibliográficas. Problemas ambientales fuertes en la montaña tenemos muchos. Hemos hecho documentales, docucortos. Tenemos uno que se llama El Ojito de Agua, que lo llevo a Suezca, Cundinamarca, el 10. Estaré allá en un conversatorio. Soy agente de comunicación del Ministerio de Cultura. Y los chicos ponen una puesta en escena con cine comunitario campesino. Cómo hay que cuidar la parte de arriba de la montaña, porque allá es donde está el acuífero y es donde está la zona de recarga del ojito de agua, que le hicieron un dique y lo bajan por gravedad, como una tubería, una alberca, en una vereda que se llama Zapato, en Oveja. Entonces, yo lo que he hecho es que como geógrafo y como profesor universitario, donde he tenido la oportunidad, me bajé de ese pedestal que tanto a veces el ego nos conlleva a alejarnos. La academia entonces se aísla de la comunidad y no hay acceso. Entonces lo que nosotros hacemos es comunicación para el cambio social. Yo tengo unos grupos que se llaman Herederos del Planeta en Atonuevo. Yo trabajo en un colegio agropecuario, en el Colegio San José de Almagra, en Ovejas, y estamos abriendo uno en Cejas al Mango con Soraya Bayolo Castellar, que es amiga de Numas, Montemariana, Premio Nacional de Paz. Nosotros estamos haciendo ese proceso de ecoalfabetización a través de procesos en donde la ancestralidad campesina tiene una cabida a través de también la conceptualización científica. Nosotros estamos haciendo biol para no comprarle a la gran empresa, a los laboratorios que nos contaminan y que sabemos que ese desdoble de lo químico nos los comemos en el tomate, en el ají. Entonces hacemos biol con bobinaza, hacemos caldo sulfocálcico con cal y azufre, hacemos control de plagas con vinagre, clavito de olor, hacemos muchas cosas. Y te digo que eso no me limita a estar con los campesinos y a que me la paso en la ruralidad y que no tenga también creo yo, lo que me dejó la Universidad de Atlántico, el deseo por estar renovándome para poder seguir trabajando y que me sigan invitando a estos procesos tan bonitos. Entonces, de ahí parte mi ingenuidad, mi posibilidad de llevar lo que he aprendido. He tenido la oportunidad, como pocos, de trabajar por cosas del destino desde preescolar hasta el nivel universitario, que eso no lo tiene todo docente. Y que he trabajado, pues aquí, trabajé en el Colegio El Prado mucho tiempo, que fue una gran escuela para mí,
clase media alta, pero también he trabajado en colegios, trabajé en el INEN, en uno técnico industrial de San Carlos Borromeo, allá en Los Olivos, y he estado en 2 IETAS, trabajé 7 años en La Mojana y esa fue la materia prima de mi tesis. Durante 7 años estuve en una comunidad que no tenía ningún servicio público y en la que estoy hoy en los Montes de María es lo mismo. Entonces yo tengo que devolverle a la sociedad parte de la educación que el Estado gastó en mí. ¿Y cómo lo hago? A través de esa gestoría cultural. Entonces hoy somos agentes de comunicación, somos productores audiovisuales, le enseñamos a los chicos fotografía, cómo redactar un guión, pero es para que no se vayan de ahí, sientan orgullo de ese campesino y que consideren que la soberanía alimentaria no solamente es tener poco de tierra, sino que yo también en un tarro hago la posibilidad de cambiar esa contaminación en un recipiente que me sirve para echarle sustrato. Nosotros tenemos círculos de la salud, los pelados aprenden para qué sirven ciertas plantas, le preguntan a los abuelos. A los abuelos eso se toma apunte y vamos haciendo unos tipos de diario. Nosotros nos acabamos de ganar 4 millones de pesos con el proyecto de ecoalfabetización. Vamos a hacer un centro de comunicación. Compramos micrófono de solapa, compramos una videocámara, compramos grabadora de mano. Allá a veces prestan el colegio para una reunión de la Agencia Nacional de Tierra. Yo le digo a mis pupilos, vayan y a la directora de la Agencia de Tierra de Sucre, a Inge Rodríguez, vayan y pregúntenle qué es la agencia y hagan un podcast. Entonces nosotros hacemos, por ejemplo, mi